que hay de nuevo, amados. Un cordial saludo desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo. Les recuerdo que les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, hoy le daremos continuidad a un tema que ya está en desarrollo. Ya se ha cubierto una cápsula del mismo, el cual se llama la parousia de Cristo. Pero antes yo quisiera pedirle, por favor, y en el amor incondicional y eterno, usted que se va suscribiendo y todos los que ya tienen tiempo suscritos, pues agradecería que le dieran like a todos los audios que escuchan, y a los que aún no se han suscrito al canal, por favor hágalo. Con esto pues estará contribuyendo con ese grano de arena, con ese aporte que hace, solo con darle like y suscribirse, a que el canal continúe, a que esta obra colosal, como lo es Cápsulas del Reino por su canal Tecnologías Divinas en YouTube, continúe su avance, continúe sus conquistas, abriendo el entendimiento a las personas, produciendo luz, trayendo evolución interior en cada hombre y en cada mujer, pues a lo que a bien el Eterno tenga en llegar a través de estas humildes, sencillas cápsulas del reino. Ok, una tarde acá en Maracaibo algo nublada. No es común estos climas acá en nuestra ciudad, pero son bienvenidos. La verdad que el sol pues deje de salir un día, 2 días a la semana no está mal. Uno también tiene derecho a disfrutar de un buen clima, de una sombra, caminar gustosamente sin ese sol abrasador que muchas veces pues tenemos acá en la ciudad. Bueno, sin más preámbulos, yo les voy a pedir que vaya a su Biblia. Vamos a utilizar 1 o 2 pasajes en esta segunda y última cápsula sobre el tema la parousia de Cristo. Ya hemos visto en la primera cápsula que el término parousia aparece 24 veces en la Biblia. En la mayoría de las veces, excepto 2 pasajes, pero en la mayoría o el resto de los pasajes se tradujo como venida. Pero hay un caso curioso que es al que quiero referirme hoy, para que usted vea la manipulación, la mala intención de parte del credo católico con respecto a sus revisiones y traducciones, que el mismo término parousia en la mayoría, repito, en la mayoría de los pasajes, para ser más exactos, en los 22 pasajes de los 24 donde ocurre la palabra, tradujeron venida, mientras que en 2 pasajes tradujeron presencia. Entonces, ahí se ve muy obvio la manipulación, la intención, o por qué no decirlo responsablemente, la mala intención de velar, de encubrir una verdad que ha causado un daño devastador a lo largo de 18 siglos o más. Ha creado una matriz de opinión totalmente sesgada y falsa de lo que es la parousia de Cristo. Pero gracias al Eterno por iluminarnos, por evolucionar como lo está haciendo hoy en muchos corazones, en muchos amados
en el planeta, incluyéndome, estamos despertando esta realidad. Estamos dándole lustre, brillo a esta verdad y poniéndola en lugares altos donde haya mayor espectro o espacio para que así alumbre y esta luz produzca metafóricamente entendimiento. Todas aquellas personas que de una u otra manera han estado engañadas, han estado ignorantes, han estado en las tinieblas y oscuridad que produce la ignorancia, el desconocimiento de estas cosas. Entonces yo le voy a pedir por favor que vaya a la carta del apóstol San Pablo, la segunda carta a los Corintios. Es allí donde vamos a revisar un pasaje interesante. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Es allí donde vamos a leer capítulo 10, versículo 10 de la segunda carta a los Corintios. Observe, este es un pasaje donde aparece la palabra parusía. Y acá no se tradujo como venida. Note esto, fíjese, leo. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia. Esta palabra presencia acá, en el texto original o en las copias de los originales, la palabra es parusía del griego. La misma palabra que en los originales aparece para Cristo con respecto a la mal traducida palabra venida. Entonces, ¿cómo es que para Cristo, que es donde digo yo que está la mala intención, parece que hubiese sido a propósito que esta verdad se velara por tantos siglos, por tantas generaciones, y que en este tiempo pues hallamos en el planeta un conjunto de personas, hombres y mujeres, despertando esta realidad y, como lo dije segundos atrás, sacándola a la luz. Fíjense cómo para Cristo se utiliza la palabra venida y para el apóstol San Pablo se utiliza correctamente la palabra presencia, porque eso es lo que connota la palabra parusía. Pero sé que a propósito este tema se llama la parusía de Cristo. Bueno, leo de nuevo, fíjese, observe, 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, y fíjate cómo especifica, la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea que para Pablo sí se tradujo correctamente la palabra parusía. Pero piense por un momento, ¿qué tal hubiese sido si, por ejemplo, cuando por allá, por primera a Tesalonicenses capítulo 4 o capítulo 5, sí, capítulo 5, corrijo, versículo 23, ese pasaje dijese correctamente, como se tradujo acá en 2 Corintios 10:10, dijese, no recuerdo, déjenme ir hasta allá porque se me fue el hilo. Aquí lo tengo, capítulo 5, versículo 23. Fíjense cómo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate que ahí no colocaron presencia, ahí colocaron venida. Le colocaron una palabra con un tiempo verbal futuro, pero negaron la realidad del que ya estaba presente, de la persona y la presencia real que ya estaba. Eso se está negando en esta traducción. Sin embargo, cuando usted lee o leyó conmigo 2 Corintios capítulo 10, versículo 10,
usted puede ver la especificación que hace el pasaje cuando dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Es decir, que se está hablando de alguien que estuvo, la presencia de alguien que estuvo físicamente presente, en este caso Pablo, cuando estuvo en los Corintios. Es a esa, digamos, a esa escena, a esa condición a la que la palabra parusía aplica a alguien que ya está, ¿ok? Ya está presente, es una condición, no es algo que viene de camino, no es algo que está por venir, es algo que ya está presente y está presente para, ¿ok? ¿Para qué? Con un propósito está presente, para algo está presente, que es lo que Santiago le quiso decir a sus audiencias en el capítulo 5, versículo 7. Mira cómo el agricultor aguarda con paciencia después que siembra la semilla, después que cultiva la semilla, la riega, etcétera, etcétera. Con paciencia aguarda el fruto. ¿Qué nos está queriendo decir Santiago metafóricamente hablando por medio de esta metáfora agrícola? Nos está queriendo decir que estaba presente la semilla, estaba presente el ser, el árbol que iba a producir el fruto. Lo usa como metáfora para decir que, para decir a la iglesia, la presencia de Cristo está presente en nosotros, que somos su cuerpo, pero esa presencia está presente, ya está, es con un propósito. ¿Es para qué? Para tener una revelación, para tener una manifestación, para que haya una aparición, que es lo que va a confirmar y a certificar de que esa presencia estaba en la iglesia. Que es totalmente distinto a decir de que Él viene del cielo de arriba hacia abajo. Es totalmente a decir de que es un acontecimiento, además de futuro, físico y corporal. Aquí se está hablando de una condición, un estado de ser de alguien que ya está presente. Y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la presencia de Cristo. Es decir, toda la iglesia tenía que permanecer irreprensible para que, o hasta que esa presencia que ella portaba, que ella contenía, cumpliese con su propósito de estar presente, que no era otro que revelarse, manifestarse, aparecer. Por eso vamos a analizar todos estos términos que les hablé el día de ayer. Muy importante que tomemos en cuenta esto. Fíjate, un segundo pasaje, observa el segundo pasaje que se encuentra en Filipenses, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Observe cómo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, y fíjate que ya nuevamente aparece el término parusía, traducido correctamente como presencia para Pablo. Yo no sé cuál es la diferencia de que algo esté presente y que aplique a unas cosas y a otras no. Por supuesto que la aplicación de la palabra es la misma, el uso de la palabra es lo mismo. Y así el apóstol lo refirió cuando escribió las cartas. Entonces dice, leo nuevamente, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, parusía solamente, y escuche lo próximo,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, estar ausente es no estar. Estar ausente es el antónimo o el antítesis de estar presente. Ahora, observen el griego. En el griego, la palabra aquí para presencia es parusía, presencia. Y ausencia o ausente es apusía. Cuando la letra o la vocal A antecede a una expresión, es negación. Apusía quiere decir ausente, es no estar presente. Y Pablo está afirmando de que cuando él hizo presencia corporal física, que es lo que es estar presente, parusía, y ahora pues ya no estaba. En un momento determinado de la historia, Pablo estuvo presente en Filipos, pero en el momento que está escribiendo la carta ya no lo estaba, estaba ausente, apusía. Una vez más podemos ver con esto que el término parusía, que aparece o se usa 24 veces en el Nuevo Testamento solamente, dos veces de las 24 veces se usó o se tradujo correctamente. El resto, las 22 veces, lamentándolo mucho, se tradujo erróneamente. Que es tremendo, es tremendo esta situación. Es tremendo porque esto ha sido un error que ha trascendido durante 18 siglos aproximadamente, y de repente estoy equivocado, de repente son mucho más, y usted se imagina la cantidad de generaciones que con toda y la mejor intención han creído de que Cristo los visitaría en su existencia, que en el curso de las vidas estas generaciones ellos esperaban fielmente, esperaban con mucho entusiasmo, con mucho gozo, que apareciese Cristo, porque así se lo enseñaron. Les tocó morir, una y otra generación venir y morir. ¿Para qué? Para que finalmente no ver nada, porque todo fue una mentira, todo fue una farsa. Pues ahí tiene usted con toda claridad de que el término significa presencia y no venida con respecto a acontecimientos. Ahora mire, un pasaje muy sonado que se encuentra en Mateo 24, ahora usted va a entender Mateo 24 con mayor luz. En el versículo 23, después que los apóstoles en ese entonces eran discípulos, después de escuchar a Cristo exhortar, corregir, emitir juicios en contra del liderazgo de la nación judía dentro del templo, lo vieron enardecido, lo vieron volteando mesas, abriendo jaulas, echando al piso monedas y billetes, qué sé yo, o lingotes de oro, porque habían convertido en una mercadería el templo de Dios hecho de mano, o sea, la sombra, el tipo, porque recuerde de que Cristo nació bajo la ley y vivió bajo la ley, eso está muy claro. Bueno, ellos con mucho detenimiento, con mucho cuidado, escucharon y vieron todo este desenlace, luego lo ven salir del templo, ellos tratando, pienso yo, esto es interpretación Miguel Faría, ellos tratando quizás de apaciguarlo, de calmarlo, del malestar que tuvo de ver los cabezones, los carnales, los rebeldes, insensibles, corrompidos, pervertidos, que era el liderazgo judío, incluyendo hasta el sacerdocio arónico. Ellos viendo todo este enardecimiento en Cristo, trataron de persuadirlo, de calmarlo, y le dice: mira, Señor, qué tremendo edificio, qué infraestructura tan grande, tan valiosa. Y Cristo le dice de una vez:
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínate, más inquietud para las cabecitas de estos 12 discípulos que le acompañaban. Más pólvora para quemar en sus cabezas. Más razones para razonar y pensar. Al punto que caminando del templo al monte de los Olivos, Cristo se detiene a descansar, qué sé yo. Ellos no soportaron pues que aquello que Cristo dijo les generase algunas preguntas interesantes, como judíos que eran, conocían la dinámica de su nación, conocían los términos del pacto de la ley, conocían sus, digamos, deberes, derechos, responsabilidades como judíos que eran, y que todo esto estuviese en tela de juicio, que todo esto, pues, del labio de Jesús, oír salir que esto en cualquier momento termina, generó una alarma mental en estos individuos que se le acercan, 3 o 4 de ellos, eso no es el tema ahora, y le preguntan: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas implican las que ellos oyeron dentro del templo y las que oyeron al salir del templo, ¿ok? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia. Ahí la palabra venida nuevamente es parusía, que se le atribuye a Cristo. ¿Qué señal habrá de tu presencia? Es decir, ¿dónde tú vas a estar para que todos estos acontecimientos comiencen a ocurrir? ¿Y cuáles serían las señales de que la ley o el siglo, el fin del siglo, cuál sería la señal de que el fin del siglo, que no era otra cosa que la culminación o la consumación de la ley, iba a estar? Obvio de que era en base a la presencia. ¿De dónde esa presencia se iba a manifestar? ¿Desde dónde? ¿Desde un lugar geográfico que se llamaba arriba en el cielo? ¿O desde un lugar geográfico aquí en la tierra que se llamaba el hombre? Que fue exactamente la iglesia quien portaba la presencia de Cristo. Por supuesto que fue desde ahí, desde la presencia, o sea, la presencia estaba en todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Con esto podemos concluir diciendo que la iglesia fue la presencia de Cristo, la iglesia fue la parusía de Cristo, porque era en ella donde estaba presente. Bueno, de esta manera culminamos, y el tiempo que me queda es para decirle 2 cosas. Primero, esté atento al próximo tema que vendrá con relación a la parusía. Y número 2, el tiempo que me queda es para agradecerle por estar allí presente y enviarles un fuerte abrazo a la distancia y que continúen estando saludables y bendecidos. Hasta la próxima.